En este momento vamos a recibir a Andrés Felipe Monroy. Él es cultivador experto de cannabis, veterinario y zootecnista de profesión, fundador de Focus 420 Grow, comprometido con la industria canábica colombiana, trabajando como el grower de algunas de las empresas de renombre aquí en el país, en Colombia. Así que, Felipe, bienvenido, hermano, esta mañana al 420 Cyberfest. Hola a todos, ¿cómo están, jardineros? Pues muy contento de estar acá, la verdad, feliz de poder participar con mi héroe favorito y chévere poderlo conocer, que es el superhéroe canábico y de todos nosotros los canábicos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy realmente es un tema de interés de todos. Vamos a trabajar sobre el cultivo de exterior, que quizás es un tema que a muchos nos causa bastante interés. Bueno, como acá lo decía Whitman, soy el fundador de Focus 420 Grow Shop. Somos un grow shop comprometido con todos para que tengan muy buenos cultivos y muy buenas cosechas. Antes de poder hablar de cultivo de interior, me toca también tratar un tema un poco quisquilloso y es el cultivo de interior, que esa es una duda que todos nos hacemos siempre a la hora de empezar a cultivar, a la hora de tener nuestro jardín, de cuál es el mejor método, y todos de principiantes siempre buscamos eso, saber qué es lo mejor. Y yo les voy a decir con una sencilla pregunta y es depende. Depende de qué realmente, de tu condición económica. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que al cultivar en interior vamos a tener que tener bombillos, vamos a tener que tener tractores, vamos a tener que tener extractores, una buena infraestructura, una buena carpa, puede ser de plástico, puede ser de diferentes materiales, pero eso vamos a incurrir en un costo adicional a eso, como vamos a complementar totalmente con energía lumínica, a largo plazo vamos a terminar gastando mucha más luz. Ahí yo pongo unas barras, pues, como el agua la pongo en el medio porque realmente dentro de ambos cultivos vamos a necesitar agua. En cultivo de interior vamos a gastar más dependiendo si cultivamos en hidropónico o no en hidropónico, con los humidificadores y para nivelar. Y en exterior, pues como ustedes lo saben, Colombia es privilegiado, estamos sobre la línea del Ecuador, tenemos muy buen sol todo el año, podemos producir increíblemente, entonces el cultivo de exterior es uno de los más básicos, si bien es un poco más complejo porque pues dependiendo de él vamos a tener un buen clima o un mal clima, vamos a tener una microbiota, vamos a depender de muchos más factores ajenos a los que nosotros podamos controlar a diferencia de él. Entonces vamos a entonces, ventajas del cultivo de exterior. Realmente son plantas mucho más grandes, mucho más sanas, tenemos mucho mayor cantidad de espacio, o sea, la persona que va a cultivar en exterior tiene que tener en cuenta que tiene que tener un espacio para desarrollar una planta de mucha mayor envergadura, porque la mejor luz es el sol. Entonces, ya saben, mucho mayor espacio. El sol es mucho más económico que cualquier lámpara, es gratuito, no lo tenemos que pagar, entonces vamos a tener excelente resultado con el sol. Adicionalmente a eso, depende de la altura que estemos, vamos a tener mayor producción de algunas resinas o menor producción de algunas resinas o cannabinoides, en este caso vamos a charlarlos. Mayor ventilación, que es que eso cuesta mucho, que ahí es donde falla todo el mundo al momento de cultivar en interior, que no le mete ventilación. Acá yo tengo un barril que está abierto, es un barril súper bacano, por ejemplo, y dentro de él tengo mis plantas de cannabis, tengo 7 plantas muy bonitas ahí, que ahorita pues no tengo que mostrarlas porque estamos netamente en exterior. Adicional a eso, ¿qué tenemos? Pues insectos benéficos. ¿Cuáles son estos insectos benéficos? Las abejas son polinizadores por excelencia. Adicional a eso, ellas nos van a ayudar a prevenir muchas plagas. Ellas se comen muchos insectos, acaritos, y con la polinización vamos a subir la defensa de nuestras plantas y vamos a tener una mucho mejor producción. Entonces ya saben, en exterior siempre la ventaja de cultivar. También vamos a tener suelos ricos en microorganismos eficientes. Eso no siempre es así, por eso les pongo ahí que es un arma de doble filo. ¿Por qué razón? Porque es que si no contamos con un muy buen suelo, una muy buena calidad de tierra, madre, no vamos a tener una muy buena cosecha, porque es que podemos tener suelos muy áridos, muy estériles. Bueno, ya vamos a ver más adelante, vamos a tocar más al detalle cada tema minucioso al momento de cultivar. Pero entonces, bueno, vamos a mirar las desventajas. Entonces, ya les decía, un clima altamente impredecible. Al tener climas impredecibles vamos a tener, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, botritis, un hongo que nos suele salir mucho acá en la sabana y a todos los cultivadores. Y ahorita que acabamos de pasar una época lluviosa, independiente estuviéramos en indoor o no, realmente vamos a tener gran presencia de este hongo.
La botrytis nos va a afectar bastante. Bueno, mayor probabilidad de plagas al estar en contacto con otro tipo de plantas, si no son plantas nativas, si no son plantas como tal endémicas que estén controlando un bioma, sino que es alterado, vamos a tener presencia de mayores plagas. Acá, pues, si cultivamos en la sabana, sabemos que hay muchos monocultivos. Los monocultivos son un gran factor para atraer plagas. O pues, sí, el clima impredecible. ¿Qué podemos ver ahí? Ahí vemos una planta en un patio. Por eso les digo, outdoor puede ser en un patio, en materia también. Pero, ¿qué pasa con esto? Rompió todas las hojas, la lluvia, empezó a maltratar la planta, la empieza a estresar, la empieza a maltratar, y eso nos va a ver reflejado en plagas, como les decía. Arriba tenemos un trip, al lado tengo una planta que está por podar. Al ser plantas muy grandes vamos a gastar demasiado tiempo trimeando, tenemos que estar podando, dándole mucha poda a nuestras plantas para que logramos tener una buena planta. Entonces, ya saben, tener plantas más grandes, mayor cantidad de tijera y mayor pues experticia a la hora del cultivo. Entonces, si van a cultivar en exterior, cultiven en contenedores, algo controlado para autoconsumo. Lo que les digo, no necesitan plantas de 500 gramos, con planticas de 100 gramos, 120 gramos lo logran, o no necesitan de mucho. Por ejemplo, acá yo tengo unas hermosas nenas que las tengo solamente en 10 litros de sustrato, cero fertilización, no le he aplicado nada. Es más, ni agua les he hecho porque estas las tengo completamente a la intemperie. Se afectaron bastante al momento de que estuvieran pues en época de lluvia, se mojaron bien, pero en el verano casi no me crecen esas plantas. La vegetación fue más bien un poco castigada para ellas, pero tenía un suelo con buena retención, a diferencia de lo que vemos ahí, un suelo bastante árido. Entonces, ya saben, el suelo es una vaina fundamental a la hora de cultivo. Entonces, es por eso que les quiero explicar cómo elegir el lugar. Entonces, ahí les voy a leer esto rápidamente. La planta de cannabis, al ser prácticamente una mezcla, pese a ser una maleza, realmente se desarrolla en cualquier espacio en exterior. Ellas, naturalmente, Dios las puso en la tierra, por ahí, en cualquier lado, en varios espacios del planeta, para que se desarrollara así como tal en exterior. Solamente hay que lograrle cumplir con sus necesidades. Realmente, si uno no tiene muy claras las necesidades de la planta, va a empezar a sufrir y va a tener problemas, sea interior, sea exterior, porque toca tener en cuenta las necesidades de la planta. ¿Y cómo se tienen en cuenta las necesidades de la planta? Sabiendo qué se va a sembrar, qué semilla, qué genética. Pero pues realmente no voy a meterme mucho en el tema de genética porque vienen grandes expositores que les van a mostrar más a fondo el tema de genética. Entonces me voy a enfocar cómo entender un cultivo de exterior. Entonces, realmente, ahí pongo una imagen de Jorge Cervantes, un pro del cannabis, de la horticultura. Pero entonces, acá que yo les pongo, si controlas los elementos dentro de los seres vivos, entenderás la constitución de la vida. ¿Por qué les pongo esa palabra tan sencilla? Porque son los 4 elementos. Si uno logra controlar estos 4 elementos, va a lograr controlar absolutamente todas las etapas del cultivo, todas las necesidades de un ser vivo, y va a lograr desarrollarse a su mayor esplendor, con toda su potencial, y va a tener el mejor resultado. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Tierra, agua, aire y fuego. Los elementos de la vida. Entonces vamos a ver ya cada uno. Entonces el primer elemento y el más importante realmente es el suelo, el sustrato. No solamente les pongo como tal el elemento como tal suelo, sino que toca tener en cuenta dónde voy a cultivar el espacio, qué tanto espacio tengo, y según qué tanto espacio cuento en mi exterior, voy a saber con qué contenedor cultivar, o simplemente las voy a dejar directos en tierra madre y ellas que crezcan de manera libremente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de tener un muy buen sustrato o un muy buen suelo? Porque es que tú puedes corregir el suelo, tu tierra está en tu contenedor, pues tú puedes corregir el pedacito donde vas a cultivar, pues el pedazo para que tengas buen resultado. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Y son 5 principios fundamentales que yo los pongo así, que es la retención. Si nosotros no tenemos una muy buena retención hídrica o de minerales, de nutrientes, no vamos a tener pues una buena planta. Entonces, si nosotros estamos echando fertilizantes y el fertilizante, no sé, se va por el subsuelo para cualquier otro lado, la planta no lo va a asimilar, entonces va a perder fertilizantes. Quiere decir que no estás usando fertilizantes o que no estás haciendo nada, estás botando tu plata. Entonces, tener muy en cuenta la retención de los fertilizantes.
a la hora del cultivo. Es por eso que hay varios tipos de elementos dentro de esos. Está el coco, la turba, hay gente que utiliza cascarilla de arroz, no la recomiendo mucho, pero si van a utilizar cascarilla de arroz, por favor que sea cascarilla de arroz quemada, tostada. ¿Por qué? Porque pues esos minerales que tiene la cascarilla de arroz, porque contiene mucho químico, pues los cultivos de arroz lastimosamente, al quemarlos se convierten en sílices y ahí sí nos van a servir y nos van a ser beneficiosos para nuestras plantas al momento de cultivar. Es por eso que vamos a tener en cuenta ahí, a la hora de tener en cuenta muy bien el suelo, vamos a tener que tener los nutrientes, la relación que haya de nutrientes dentro de la planta. Por eso ya sabemos que hay unos nutrientes básicos, unos primarios, unos secundarios, macronutrientes, micronutrientes, como lo quieran llamar, ya va a depender siempre de la literatura que ustedes estén revisando, cómo se van a llamar ellos, pero pues siempre están repartidos de la siguiente forma. Ahí los tengo en la diapositiva, anótenlos, interiorícenlos, mírenlos y se van a dar cuenta que no necesariamente tienen que estar todos presentes para que se pueda desarrollar bien la planta. ¿Por qué razón? Porque es que hay microorganismos, por eso digo que toca tener una buena un buen microbioma, porque hay microorganismos que pueden bajar nitrógeno atmosférico para que la planta lo fije más sencillo que inclusive uno aportarle un mineral a la planta. Hay muchas bacterias, hay muchos hongos que son benéficos que nos van a ayudar al momento de cultivar y a defender nuestra planta. Tener un buen suelo con un buen microbioma, vamos a tener plantas que se van a defender solas, que no vamos a tener que estar todo el tiempo aplicando jabón potásico, aceite de neem, inoculando todo el tiempo con microorganismos. No, porque si tengo un muy buen suelo, es la clave del éxito. Ahí voy a citar a otra persona que es Jairo Restrepo, que si lo quieren mirar, es una gran persona en todo el tema de horticultura y pues un poco de como agroecología, ecología sostenible. Entonces la persona sabe mucho de este tema. Entonces ya saben que tenemos que tener, ya hemos hablado 3 temas de los 5 más importantes a la hora de tener en cuenta para escoger un sustrato. El oxígeno, tener un sustrato aireado. Lastimosamente acá nosotros en la sabana de Bogotá y en todo Colombia tenemos suelos muy, si bien con una buena cantidad de materia orgánica, ácidos, entonces por eso ahí les coloqué los correctivos de suelo más utilizados, la cual va a ser la cal-dolomita para los que tengamos suelos ácidos y para los que tengamos suelos neutros, vamos a tener que aplicar materia orgánica para que podamos cultivar y desarrollar el cultivo dentro de esto. Entonces, si tenemos una buena retención y un buen nivel de oxígeno, un buen nivel de oxígeno es clave porque es que esta planta cuando tiene un muy buen nivel de oxígeno en sus raíces, ella puede desarrollarse a totalidad. Adicional de eso, la planta va a poder engordar sus cogollos. Muchas veces nosotros vemos cogollos, si bien unas plantas de vegetación hermosas, gigantes, al momento de que ellas floran, la flor no compacta, no es una flor grande, no es una flor bonita, sino es una flor llena de aire. Eso es porque dentro de sus raíces realmente ella se estresó, hubo una asfixia radicular o simplemente no tenía el suficiente espacio para colonizar y vamos a tener plantas de cogollos grandes. El soporte, ¿por qué razón? Porque es que muchas veces nosotros trabajamos en soportes muy livianos, trabajamos en cocos muy ligeros, en sustratos muy livianos y no tengo una muy buena estructura para soportar grandes árboles. Entonces, cuando trabajemos en exterior, miren muy bien el tipo de material que van a utilizar, que sea bastante estable, que le den un buen soporte y que el sustrato que tenga, que enraíce bien, que fije bien la planta, que no sean plantas que se estén todo el tiempo desbarrancando, que todo el tiempo que estar poniendo tutores, porque eso es muy harto estar poniendo tutores en una planta y mucho más desde el inicio, sabiendo que ya debería estar completamente resistente. Vamos a ver el siguiente elemento, que es el elemento fuego. Dentro de este vamos a tener factores muy importantes como son la luz y el calor, la temperatura, vamos a manejar temperaturas, porque es que no es lo mismo acá, lo alto de la montaña, que cultivar en Santa Marta. En Santa Marta se puede cultivar increíble sin necesidad de nada en exterior. Eso sí, hay que tener un poquito de precaución a la hora de que el cultivo no tenga choques térmicos ni nada. Entonces ahí en ese momento sí hay que ayudar a la planta a veces un poquito con aires acondicionados, pero pues desde que tenga muy buen flujo de aire, la planta se va a mantener bien. Tenemos un buen nivel de temperatura, no se nos producen hongos, no nos llegan casi plagas, vamos a mantener plantas sanas. Entonces, vamos ahora hacia la luz, que es lo que muchos se preocupan y se interesan más a la hora de cultivar acá, porque como les digo, acá en Colombia somos 12 todo el año.
Plantas feminizadas se van a comportar similar a plantas automáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que ellas en cualquier momento pueden inducir la floración. Es por eso que yo les voy a dar en este momento un pequeño tip a la hora que ustedes estén cultivando. Si no tienen ningún tipo de luz, pues simplemente ustedes salgan a su jardín, midan dónde es que llega la mayor intensidad lumínica todo el día y dónde llegan menos horas de luz, porque simplemente con que haya un muro acá y ponga la planta a este lado, la incidencia lumínica a este lado puedo cubrirla del sol. Entonces yo puedo hacer que una planta flore manejando casi los mismos fotoperiodos, simplemente con la sombra que le da la planta. O les sugiero mucho complementar, ya va a depender si van a cultivar bajo cubierta o no cubierta. Realmente, como pueden ver ahí, me gusta trabajar mucho bajo cubierta o vivero, aunque también tenemos algunos cultivos, pues en el Cauca he trabajado algunos temas de cultivo a cielo abierto para mejorar plantas, para el tema de fitomejoramiento y hacer plantas un poco más robustas para la industria. Entonces también hemos cultivado a cielo abierto y hemos tenido muy buenos resultados. Diferentes técnicas. ¿Por qué razón? Porque es que no quiero tener golpes de calor, tener concentraciones de temperatura dentro de la planta que me puedan producir hongos. Entonces, la técnica que vamos a utilizar siempre es en exterior. Traten de abrir las plantas, traten de que sean plantas muy aireadas, utilicen métodos, técnicas, utilicen LST, les puede funcionar excelente, me funciona muy bien en todas mis plantas. Siempre aplico LST, aplicar siempre también estar haciendo podas apicales para que ramifiquen. No todo el tiempo y no muy cerca de la floración, porque cuando ustedes hacen eso muy cerca de la floración, van a ser más propensos de que tengan espacios nodales muy juntos y les salgan hongos al momento de cultivar en exterior. Entonces, sepan como por lo menos un mes antes de que vayan a mandar a florar, eviten, o 15 días si están muy acelerados, si están cultivando a un muy buen nivel, 15 días antes de mandar a florar, no apliquen apicales ni nada para que ella se pueda recuperar. Vamos a ver el siguiente factor, que es el aire, la ventilación y la calidad del aire, porque muchas veces nosotros nos descuidamos con este tema de calidad de aire y la ventilación. Exterior o en cultivos bajo cubierta o dentro de viveros, muy importante poder tener las plantas bien aireadas, bien ventiladas, bien podadas. Ahí van a ver una foto en la que estoy podando unas plantas de exterior, ellas están en unas materas de 45 litros. Esas plantas tuvieron muy buena cosecha, estuve sacando aproximadamente 500 gramos, 600 gramos por planta. Trabajé muy buenas genéticas, dentro de ellas estaban las de Seed Stalkers, trabajamos genéticas de Paras, trabajamos genéticas de BSF, realmente son los bancos como que van muy a mi gusto y son muy afines porque dan muy buen resultado a la hora del cultivo. Entonces, siempre mantengan plantas podadas. Cuando son plantas de gran envergadura, poda de bajos para que podamos tener grandes cogollos en la superficie. Si las dejamos ser libres, pues vamos a presentar muchos problemas. De una vez les digo, si ustedes no podan su planta de outdoor, van a tener siempre hongos. Si bien no los tienen en la cosecha porque estaba haciendo un verano muy bonito, las van a tener en el momento de secado y en el curado. Porque tienen que airear sus plantas, que tengan buen flujo de aire para que ellas puedan respirar. Si no respiran nuestras plantas, no hay un buen desarrollo, que ese es el problema del momento de cultivar en indoor. La gente la embarra porque pues encierran las plantas y no tienen en cuenta los intractores, extractores y la calidad de aire, los niveles de CO2 que puedan haber dentro del ambiente, porque en ciertos niveles cualquier compuesto que haya se puede volver tóxico para la planta y generar bloqueos. Entonces, muy pendiente de la calidad del aire. Si cultivan en interior, ya saben, siempre buenos intelectores. En exterior, a mí me gusta bajo cubierta, siempre dejo las alas abiertas. Me gusta mucho trabajar solamente en la cubierta porque me ahorro mucho en temas de intractores y extractores. Lo puedo complementar simplemente con un simple ventilador, me da el mejor resultado. Entonces, el tema del agua, bueno, pues como se dieron cuenta a lo largo de cada ítem, nosotros tocamos un poco el tema del agua, del riego, la retención de agua, la retención de nutrientes. Pues por eso que no voy a profundizar mucho en el tema del agua, porque realmente hablar de agua es hablar de un tema demasiado extenso, un tema demasiado largo. La ciencia todavía sigue sacando literatura y mucha información sobre el agua, entonces entender la calidad del agua va a ser un poco complejo, pero sí les puedo decir que el agua es el constitutivo de la vida. Si tienen muy buena calidad de agua y aplican muy buenas calidades de agua en todo momento de su planta siempre se los va a agradecer.
No rieguen directamente con el agua así directamente a la manguera, depende de la zona, porque hay zonas que cloran muchísimo el agua, que no le arde esos ojos de una vez por el cloro y genera un poco pues, de mal resultado al momento del cultivo. Entonces, no profundizo mucho en el tema del agua realmente, pero pues los invito a que utilicen buena cantidad de agua, que midan pHs, electroconductividades, pero pues es que eso es un tema que ya tenemos que ver, agua más minerales, entonces, o agua más sales, o agua más... Ya va a ser un poco más tedioso ese tema para mirar, entonces por eso les digo, no vamos a indagar. Y vamos a lo que nos interesaba, que es un taller de autocultivo de exterior básico. Realmente voy a hacer dos tipos de cultivo. Voy a hacer un cultivo al natural para que se den cuenta que no necesitan grandes cantidades de plata, grandes sumas de dinero para poder cultivar, sino que ustedes simplemente con que tengan una muy buena semilla ya van a tener el mejor resultado dentro de su jardín. Dentro de su jardín va a depender, van a mirar las cualidades. Ya entendimos los principios básicos de la planta, entonces vamos a ir a ver nuestro bioma, vamos a ir a ver cómo está nuestro jardín. Entonces, naturalmente, ya saben, lo vamos a poner directamente en suelo, tierra madre. Recomendación, germinen antes en un vasito. ¿Por qué razón? Porque cuando la ponemos a veces directamente en tierra madre, el medio puede ser muy salvaje para la planta y puede matar nuestra semilla o puede entrar en competencia con otro tipo de plantas. El caso va a hundir nuestra semilla y va a morir nuestra planta antes de eso. Entonces, mi recomendación siempre, yo siempre antes de pasar una planta exterior, siempre, pero siempre germino antes en vasitos, en contenedores pequeños, para ahí sí mandar a el suelo directo. ¿Cómo las pongo? Las manejo con el mismo fotoperiodo. Entonces, yo no me complico de que vamos a tener mucha intensidad lumínica, no. Inclusive, cuando germino, trato de que tengan la suficiente luz necesaria como para que se me seque un poquito el sustrato y no que se me mantenga muy húmedo para que ya pueda desarrollarse a totalidad y competir con el medio también, porque es que la planta toca estresarla, apoyarla un poquito para que trabaje más rápido de lo normal. Entonces, cuando ya siente estos momentos de sequía, va a buscar mucho más rápido pues sí, es su líquido para poder beber, entonces va a elongar mucho la raíz hacia abajo en profundidad. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta para cultivar? Listo, ya sabemos, las ganas, el lugar, y fundamental tener el lugar, saber que vamos a tener lugar, porque conozco como yo quiero cultivar, pero voy a cultivar donde un parcero, no voy a cultivar donde el otro, y siempre resultan sin cultivar, sin ningún método de cultivo, porque pues se complica mucho buscando el espacio perfecto, porque todo el mundo cuando dice voy a autocultivar, todo el mundo se sueña con árboles gigantescos y matas gigantes para cultivo, pero no, realmente con unas buenas planticas tienes para satisfacer tu autocultivo, inclusive para compartirlo a tus panas, aunque realmente es ilegal, no lo hagan, yo nunca se los aconsejé, pero puede pasar. Entonces, ¿qué hay que tener? Tierra madre o sustratos y acondicionadores de suelo. Eso sí es súper importante. Si ustedes no tienen un suelo rico con buena materia orgánica, gasten, porque si no le van a meter a fertilizantes, van a tener problemas a futuro, van a tener plantas pequeñas, plantas estresadas, entonces miren siempre cómo van a mejorar su suelo. Como tal, decirles cuál es el mejor mejorador de suelos es imposible, no les puedo decir cuál es el mejor en este momento, porque es que lo que les digo siempre va a depender de las necesidades que ustedes tengan y la calidad de suelo. Entonces, pueden mandar a hacer un análisis de suelo si quieren ya cultivar muchas matas o si no, compren tierra en vivero, tierra bien abonada y la pueden ayudar con otros minerales. Pueden aplicar un poquito de humus de lombriz dentro de esos acondicionadores de suelo, le pueden aplicar un poquito de micorrizas. La tierra de vivero viene con mucha materia orgánica porque realmente es más que todo compost. Entonces hay muy alto nivel ¿de qué? Sí, realmente es muy limo también, entonces hay a veces que darle más aireación porque esa tierra tiende mucho a compactarse, entonces tienen que agregarle un poquito de coco, le pueden echar la perlita, muy importante, apliquen perlita, si no tienen perlita pueden utilizar grava o corteza de pino. ¿Por qué? Porque pueden también así bajar algunos pHs, eso sí, si van a utilizar corteza de pino directo sobre la tierra, agreguen bastante coco, que es un pH neutro, para que siempre mantengan un pH estable. Si bien el cannabis es una maleza que se puede desarrollar
en todos los medios, nosotros siempre vamos a tratar de tener un pH lo más óptimo posible para que la planta tenga el mejor desarrollo. Entonces, los acondicionadores de suelo, sustrato, importante. Y ver el espacio, si cuentan con gran espacio, si cuentan con poco espacio, les voy a recomendar que cultiven con un contenedor, con una materita, directo pues al sol la pueden dejar, ella en menos de 4 meses ya les va a empezar a florar. Utilizan buenas genéticas que sean de rápida floración para que no estén después estresados, porque muchas veces acá trabajamos mucho genéticas landrenses. No tengo nada en contra de las genéticas landrenses, pero realmente no me ha gustado mucho entre mis cultivos, ya que tienden a tardar demasiado los periodos de floración y entre más corras tú con un cogollo que puede pasarle cualquier cosa con el nivel de humedad, es un gran riesgo. Entonces, pueden bien, utilicen buenas semillas y plantas de floración rápida en exterior. Minimicen riesgos, minimicen al máximo, porque en el exterior ustedes están 100% a lo que Diosito quiera. Porque les llovió, están en floración, toma tu problema con la planta y toma tus hongos. Entonces, no hay necesidad de bombillo para cultivar naturalmente, se demora 4 meses, a veces se puede tardar un poquito más, un poquito menos. Les voy a enseñar un truco rápido para que si quieren cultivar en el exterior y que las plantas se les florezcan rápidos, pónganlas en contenedores pequeños. Ellas cuando tienen ese estrés radicular, ellas también a veces tratan de inducir floración. Ustedes le hagan ese pequeño estrés y adicional a eso, las pongan 2 horitas antes en el interior o en un lugar un poco más tenue, ella con toda seguridad les va a florar excelente solamente con la luz. Vean, por ejemplo, yo tengo plantas que van a producir muy bien, cogollos muy aromáticos, ni fertilizantes gasté, ni luz, ni absolutamente nada, solamente una buena semilla. Y qué chévere que en Colombia tenemos la posibilidad de conseguir muy buenas semillas y muy buenas genéticas en muchos lados. Hay muchos grow shops, el mercado está creciendo bastante. Hay buenos héroes como Whitman que están siempre pendientes y de crear una muy buena industria. Entonces, es eso. Y el otro método que vamos a utilizar es el de bajo cubierta o bajo vivero. ¿Cuál va a ser la diferencia de cultivar bajo cubierta o bajo vivero? Siempre va a aumentar un poco más el costo. ¿Por qué va a aumentar más el costo? Porque cuando yo trabajo dentro de un vivero, el vivero tiene cortinas, tiene malla antitrips. Si no tiene malla antitrips, entonces vamos a tener que tener intractores. ¿Qué tamaño? Porque es que un vivero tiende a ser mucho más grande. Entonces, ¿qué tipo de viveros y qué tipo de intractores y extractores van a manejar? Porque mucha gente hace el vivero de una vez cerrado y eso sirve, pero eso sirve para cultivar hongos, eso sirve para cultivar orellanas, sirve para cultivar hortalizas, te sirve para cultivar muchos otros tipos de plantas. Pero cannabis, olvídate. Olvídate porque vas a tener hongos, vas a tener problemas, vegetaciones muy óptimas, pero floraciones muy carentes. Entonces, buen flujo de aire. El flujo de aire lo pueden dar de manera natural, dejando completamente la infraestructura abierta, o tienen que pagar por eso para que tengan buen flujo de aire o con ventiladores. La tierra madre, lo mismo. Bajo cubierta me gusta más un poco trabajar dentro de contenedor más que directo a suelo. ¿Por qué razón? ¿Qué ventaja me brinda a mí el contenedor que no me va a dar el suelo? Cuando yo aplico mis fertilizantes dentro del suelo, se me van a ir hacia todos lados, se me van a disipar. La planta va a tener que gastar más energía en llegar a ellos. Sí voy a tener una planta un poco de mayor envergadura, pero no va a tener tan buenos cogollos, no va a ser tan productiva. Entonces, cuando yo la pongo dentro del contenedor, yo le estoy aplicando prácticamente todos los fertilizantes directos a la vena. Entonces, ¿cuál es la vena de ella? Porque ustedes saben, la planta come por 2 lados, por las hojas y por las raíces. Por las hojas que comen, pues comen lucecita, energía lumínica, fotosíntesis, producción de clorofilas, eso se va a reflejar más biomasa, más hojas, más follaje, van a fijar luego más lignina. Pero pues nosotros estamos cultivando en el exterior, ya tenemos nuestra luz solucionada, ya tenemos todos nuestros problemas. Entonces, cultiven en exterior, cultiven afuera. Si no tienen eso, cultiven en contenedor, es mucho más fácil, cultiven con tierra madre. Dentro del contenedor tienen que tener muy buen nivel de fertilización, porque el sol a sí mismo les va a metabolizar la planta. Eso lo va a transformar en energía química, el sol se transforma en energía química para que ella pueda metabolizar todas estos nutrientes que están debajo y crece y suba y suba y suba y suba. Los invito a que tengan raíces sanas, que tengan buenas cosechas, que piensen siempre en el sustrato que van a utilizar,
La clave del éxito siempre es un buen sustrato, un sustrato bien inoculado, un sustrato que se defienda por sí mismo para las plagas. No todo es perfecto, les van a llegar cositas. Y cultiven en exterior, cultiven en un bioma entre más natural, créanme que menos plagas van a tener. No sé si hayan algunas preguntas, algunas dudas. Me hubiera gustado como explicarles un poco más al momento del taller, pero que realmente lo voy a resolver ahorita en estas dudas. Entonces, Whitman, te invito, porque eso pues es básicamente todo lo que tenía que decirles. Realmente es un poco más introducción, porque ya entrar a cada tema, cada más al detalle dentro de esto va a ser un poco más tedioso. Bueno, Felipe, no, nada, mi hermano, primero que todo felicitarte, gracias por esta excelente charla, introducción al cultivo en exterior, la parte básica, porque sabemos que esto es un tema bastante Es un amplio, tema ¿no? bien extenso. Sí, pero bueno, creo que nos diste unos tips muy buenos del tema de autocultivo en exterior, que muchas veces nos da tan duro. Yo, por ejemplo, el año pasado cultivé una planta aquí enfrente de la casa donde vivo y fue una experiencia completamente, digamos, muy enriquecedora, pero también bastante difícil porque me atacaron un montón de plagas. Es tedioso por lo que les digo. Crece mucha biomasa porque la luz es muy buena. Ujú. Entonces son plantas que van a requerir un poquito más de cuidado o más de poda, más de trabajo. Dense en cuenta acá tenemos a nuestro pro, a Jorge Cervantes, con su planta. ¿Y qué técnica está utilizando? Está utilizando un scrub, una malla completa para abrir un poco más los espacios dentro de la planta y que ella pueda respirar adentro. Entonces, siempre es tedioso. No sé si hayan preguntas sobre cultivo exterior que tengan en este momento que les podamos llegar a resolver. Bueno, sí tenemos por aquí unas preguntas. Preguntan por aquí. A ver. mm, ¿Qué me recomiendas para exterior? ¿Feminizadas o automáticas? Para exterior, ¿qué recomiendo? Minimizadas o automáticas. Depende de dónde vivas. Si vives en clímata cálido, Medellín, tierrita caliente, de una bótate con una automática que te va a dar buen resultado. O bótate también con una FEM, porque es que realmente que trabajen automáticas o feminizadas dentro de la línea del Ecuador, créanme que va a ser prácticamente el mismo resultado. Sí, con una diferencia, las automáticas son plantas un poco más complejas, más delicadas. El nombre nos suena y nos dice como una planta automática es una planta rápida, una planta que no hay que hacer nada porque es auto, pero se estresa más, es más cuidadoso. Y Mm. casi siempre que nosotros estamos comenzando a cultivar, nosotros estamos viendo videos en YouTube, viendo tutoriales, entonces, ¿qué queremos? Siempre estar probando técnicas, estar probando cositas. Y una planta automática no te va a aguantar eso, se te va a estresar y te vas a terminar desmotivando a la hora del cultivo. Entonces, para comenzar, aquí con una semilla feminizada, y pues de todas formas sí me gustan un poco más las semillas FEM, se me hacen un poco a veces más robustas, me permiten practicar varias técnicas, con un simple complemento lumínico puedo prolongar un fotoperiodo durante meses y sacar árboles gigantescos, puedo cosechar durante todo el año, si yo siembro una semilla o bien me siembro otra, pues puedo escalonar fácilmente, sin muchos costos, entonces tiene muchas ventajas realmente cultivar acá en exterior. Sí, tiene ventajas y bueno, creo que lo importante es precisamente aprender de quien ya lo sabe hacer, como en este caso aquí Felipe, que ya tiene experiencia en este tema de cultivo en exterior. Nos preguntan por aquí, Felipe, ¿cómo se puede estabilizar un suelo muy alcalino? ¿Cómo se puede estabilizar un suelo muy alcalino? Difícil. Tuve un amigo que estuvo intentando cultivar en arena, prácticamente que es a veces un tiene bastante alcalina, pero puedes trabajarlo con materia orgánica. Aplícale un poco de, ¿qué te digo? Materia orgánica puede ser compost. El compost tiende a tener pHs muy ácidos, pHs de 5. Si ya está muy por encima como de 7 8, apague y vamos, cultiva dentro de un contenedor y ponle sustrato. Porque ya cuando son pHs por encima, lo que te digo, he visto pHs alcalinos de 9 que
De ahí a llegar a bajarlos, toca hacer un proceso que se llama remediación de suelo. Entonces ahí ya es un poco más tedioso porque ya toca empezar a plantar otro tipo de plantas antes de llevar el cultivo de cannabis ahí. ¿Para qué? Para que este suelo se empiece a presentar mejores condiciones físico-químicas para mantener el desarrollo del cannabis. Entonces, que aplique materia orgánica, que aplique humus, le puede aplicar un poquito de turba de pino, que la turba de pino tiende a ser muy ácida, entonces le va a funcionar bien. Eso viene en polvo, entonces no es difícil el modo de aplicación, la mezclas bien. Le puede aplicar vermiculitas, la vermiculita también tiende a ser ácida, la utilizamos mucho para cultivo de mushrooms, pero para cannabis realmente yo no la utilizo dentro de mi sustrato, sino que utilizo realmente otros tipos de turbas. Bueno, listo, Felipe, gracias por la respuesta. Vamos a hacer una pregunta más para darle paso a nuestro próximo expositor del día de hoy. Y nos preguntan por aquí, ¿cuánto puede tardar el cultivo en exterior? ¿Cuánto puede tardar el cultivo en exterior? Yo les digo mínimo 4 meses. Antes de 4 meses no les va a dar resultado y eso va a depender netamente de la genética, porque es que el periodo que ella tarda en engordar y compactar su cogollo, en crear su flor, es muy diferente, eso varía demasiado en las genéticas. Hay semillas que te pueden tardar 3 semanas y media en florar, como hay genéticas que yo he tenido que me tardan 3, 4 meses solamente el proceso de floración. Y uno se espera así, mire esas matas y mire esas matas a ver qué va a pasar, pero se tardan demasiado. Y el resultado también es un poco carente, entonces busquen genéticas que no tarden de 2 a 2 meses y medio en floración, las mejores. O sea que ahí, por ejemplo, les funcionaría muy bien, podrían ser unas automáticas si quieren de pronto Las tener automáticas, por tiempo. gente de clima caliente, gente que vive acá en Bogotá, en Boyacá, en algunas zonas que haga mucho frío, la tienen que poner en un indoor. Si no, esa planta se va a estresar, va a quedar chaparrita. Busquen genéticas que les aguanten también un poco el frío, porque es que como ustedes saben, muchas veces nosotros vemos matas muy bonitas, así remoradas, así unos colores así hasta negros, pero uno dice cómo va a haber la producción de resinas y no es tan alta la producción. Si tiene buenos terpenos, porque está mucho más alto, entre más alto, más frío y mayor incidencia lumínica, mayor cantidad de rayos ultravioleta, entonces mayor producción de terpenos, pero es que es difícil ese tema y es tedioso porque es que hay muchos factores. Bueno, Felipe, no, nada. Ya los que hacemos parte del gremio de los cultivadores sabemos que es un poco complejo, que son muchas genéticas que se comportan entre unas y otras diferente, pueden reaccionar diferente incluso hasta los mismos nutrientes y entre diferentes condiciones del ambiente. Así que bueno, Eso es correcto. Por eso la les digo, invitación es realmente, precisamente a la gente para que empecemos a cultivar. Hay que empezar a cultivar y a explorar. Yo creo que y a nadie se probar, sabe explorar, todas. Ujú. explorar, porque es que todos los fertilizantes sirven, todos los productos sirven porque para eso los hicieron precisamente, porque cumplen una función dentro de eso. Pero simplemente cómo los utilizas y en qué momento los utilizas es donde va a estar la diferencia de un buen cultivo o mal cultivo, porque mucha gente siempre la embarra por hacer más, terminan haciendo mucho menos. Entonces, esta planta, dedíquense a hacer menos y a ver que les crecen más las plantas. Bueno, Felipe, men, muchas gracias, te despido, te agradezco por habernos enseñado un poco hoy de lo que es el cultivo en exterior. Para la gente que te está viendo, te pueden seguir a través de Focus 420 Grow. Focus 420 Grow Shop. Entonces, bueno, Y para lo que que sigan aprendiendo contigo y tomen asesorías, incluso del tema de cultivo de cannabis en exterior y en interior también. genial, Bueno, Felipe, perfecto. muchas gracias.